Vamos a saludar a esta hora a Carlos Contreras, el director de la veeduría al Central Park. Carlos Contreras, qué bueno que esté con nosotros aquí en Clickcraft y el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Apreciado Roger, un cordial saludo para ti, para toda la mesa de trabajo y para todos los antioqueños. Gracias por esta invitación. Celebro ver cómo este medio de comunicación cada vez crece a nivel internacional y local. Muchos éxitos, Roger. Muchas gracias. Y pues la verdad le cuento, Carlos, que estamos penetrando, pues en periodismo usted sabe que llevamos mucho tiempo, ¿cierto? Pero con este medio, especialmente con Clickcraft y con el canal.co, les recuerdo a usted, Carlos, y a nuestros internautas, estamos en la digitalidad, por supuesto. Esto es estar a la moda. Estamos en el canal.co, pero seguimos también en otras plataformas, como por ejemplo, este programa se retransmite por el canal CNC, que no solamente puede estar en la plataforma normal, primera plataforma que decimos es la primera pantalla, la del televisor, sino que también está a través de las diferentes redes sociales, saliendo a diferentes lugares de Antioquia y de Colombia. Estamos a través de esa primera pantalla también de Cable Plus de Oriente, por supuesto por YouTube, por Facebook y por todas las redes. Bueno, Carlos, qué bueno que esté con nosotros. Empecemos por una generalidad, usted que ha sido tan crítico del proyecto Central Park. ¿Qué hay de nuevo, Carlos, respecto a este proyecto que hace días no escuchamos hablar sobre él? Apreciado Roger, digamos 3 puntos muy concretos. Lamentablemente, ayer se cumplió un mes del fallecimiento de un trabajador en el proyecto Central Park, el señor John Jairo Uribe, quien estaba adelantando unas labores asociadas a la red eléctrica y por un accidente, una descarga eléctrica, valga la redundancia, perdió la vida, repito, ayer, hace un mes atrás. Eso es muy grave, muy delicado, porque estas labores estaban en el marco del contrato 553 del 2022, celebrado en la administración del señor Aníbal Gaviria, y como es de público conocimiento, ese contrato estaba en liquidación. Nuestras fuentes dicen que hay problemas con las pólizas, toda vez que el contrato había terminado, estaba en su fase de liquidación, y hay una interrogante grandísima, y es quién va a asumir este accidente laboral, entre comillas. De no haber pólizas, pues es otro problema, otra demanda que se le suma al rosario de demandas que ya hoy están en los estrados judiciales y que tendrá que enfrentar el departamento de Antioquia en cabeza de Indeportes. Eso como punto número 1. Como punto número 2, contarle que el señor Luis Fernando Vegué le dijo a la Asamblea Departamental de Antioquia el año pasado que se requerían 60.000 millones de pesos para terminar el proyecto. En ese mismo debate de control político, esta veeduría manifestó que nuestras fuentes oficiales aseguraban que la cifra superaba los 100.000 millones de pesos. En esa línea, el doctor Luis Fernando Vegué posteriormente celebró la consecución del permiso de EPM y del área metropolitana para avanzar las labores en ese proyecto, que para esa época llevaba mucho más de 6 meses de parálisis. Lo que no manifestó en la Asamblea Departamental de Antioquia, apreciado Roger, es que habían fuertes disputas entre el contratista, la interventoría y funcionarios de Indeportes Antioquia. Lo dimos a conocer a través de los medios de comunicación y, en efecto, en esa misma semana se dio a conocer que el contratista del contrato 553 del 2022 y la interventoría rompían las relaciones contractuales con Indeportes. Allí entramos en otra espera, en otra parálisis del proyecto. El doctor Luis Fernando Vegué salió a los medios de comunicación, le dijo a los antioqueños que no había problema, que era un tema menor y que en ese mismo mes de octubre se iniciaban las obras con un nuevo contratista. La verdad fue que tuvo que intervenir la Contraloría General de la República, quien adelanta unas mesas de las cuales esta veeduría hace parte, y allí se adquirió el compromiso para que
se finalizara el año 2024 con un nuevo contratista. Tengo que ajustarme a los hechos que dicen que el 12 de diciembre del año pasado, el doctor Luis Fernando Vegué, semanas antes de retirarse, firmó el contrato 761 del 2024 por un valor de 2.999 millones de pesos con la empresa Edeso de Oriente para adelantar unas labores menores, pues la misma cifra lo dice, 3.000 millones de pesos. Curioso que llevemos 2 meses, apreciado Roger, mañana cumplimos 2 meses y apenas van a entrar algo más de 30 personas a ejecutar estas obras allí. Cierro con el tercer elemento. Para esta veeduría es incomprensible que en el contexto en el que se encuentra el proyecto Central Park, que lleva una parálisis de meses que superan un año, hoy se le esté informando a los antioqueños que se van a iniciar las labores con un contrato de tan solo 3.000 millones de pesos, cuando el mismo gerente ha manifestado que se necesitan más de 60.000. Déjeme resumírselo a sus televidentes. Esto es como tratar un cáncer con acetaminofén. Si se necesitan 60.000 millones de pesos y van a iniciar después de un año las labores en ese proyecto de infraestructura física ya en el norte del Valle de la Aburrá con un contrato de 3.000 millones de pesos, pues la verdad nosotros no lo entendemos. Y no lo entendemos, y hacemos aquí un llamado respetuoso pero vehemente a la Contraloría General de la República, quien desde octubre del año pasado ya debía haber tomado una decisión de fondo, que era la imputación de cargos en un proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta por más de 112.684 millones de pesos a 23 personas entre naturales y jurídicas, donde hay muchos funcionarios públicos y que a la fecha de hoy, febrero 11 del 2025, pues eso está como la canción de Shakira, ciego, sordo y mudo, no se escucha absolutamente nada. Y pues si las autoridades, en este caso las entidades de control, no toman cartas en el asunto, siendo ellos los competentes, pues la verdad es que los ciudadanos, y concretamente esta veeduría, la embarga un sinsabor, porque nosotros entendemos, son muchas las personas implicadas en este proyecto, pero ya es tiempo suficiente como para que ellos hubiesen tomado cartas en el asunto. Nuestra esperanza, apreciado Roger, es que la Corte Suprema de Justicia, quien ya nos llamó para rendir allí unas declaraciones, pues tome cartas en el asunto, porque en el departamento de Antioquia, lamentablemente, la justicia hasta el día de hoy brilla por su ausencia. Hombre, cada vez que escucho hablar, y a usted especialmente, Carlos Contreras, del proyecto Central Park, lo que entra es desánimo. ¿Cuál es la dificultad? O sea, es como que estuviera, como diríamos, los paisas agoreros, como que si estuviera hechizado, embrujado ese proyecto, que nada fluye. Todo es, cada vez que lo escuchamos hablar, vuelvo y digo a usted, todo es negativo, no hay crecimiento. Cuando hay digamos, hechos objetivos como usted plantea, pues si se necesitan 60.000 millones o 70.000 millones, con 3.000 es pues pañitos de agua tibia, como usted lo dice. Pero ¿cuál es la tremenda dificultad pues para que sencillamente de una vez por todas a este proyecto que lleva tanto tiempo lo pongan a rodar? Tu pregunta la celebro, es una pregunta de fondo muy importante que me permite compartirle lo siguiente. Ya hay informes de las entidades de control, entienda por favor la Contraloría General de la República, la Contraloría General de Antioquia, que dan cuenta de que el proyecto Central Park adolece de un grave componente de planeación.
Recuerde usted que en el año 2018-2019 este proyecto tuvo socialización, por ejemplo, en el Consejo de Medellín durante mucho tiempo. Allí algunos concejales levantaron la voz, incluso el presidente del consejo de la época, en el Consejo Municipal de Medellín, se declaró impedido, votó negativo, perdóneme, este proyecto por razones jurídicas, por razones legales, por un componente que apenas en esa etapa temprana del proyecto se estaba tocando y era el tema ambiental. Nosotros tocamos la puerta en ese momento, usted lo debe recordar, apreciado Roger, que ha sido muy juicioso haciéndole seguimiento a este tema, con la Cámara de Representantes, concretamente con el señor Jorge Gómez Gallego, se realizaron la primera audiencia pública, eso fue en mayo del 2019. Posteriormente tocamos la puerta de la Personería Municipal de Bello y luego de la Contraloría. La primera hizo una vigilancia administrativa y la segunda, perdóneme, una auditoría. Las investigaciones de estas dos entidades dieron cuenta, y aquí respondo su pregunta, de tres componentes, de tres hechos gravísimos. La primera es que la titularidad del lote Tulio Spina, que había sido una donación de la nación en cabeza del ICA a los municipios del Valle de la Aburrá, se les estaba quitando los derechos patrimoniales que los municipios tenían sobre un predio de 97 hectáreas que en voces del el señor gobernador de Antioquia en ese momento, el doctor Luis Pérez, manifestaba que el predio tenía un valor de 3 billones de pesos. Entonces, el primer problema fue ese, el tema legal asociado a la titularidad del predio. Allí recuerde usted que también se dio a conocer invasiones y reclamos legítimos que el departamento de Antioquia estaba haciendo con lotes aledaños al polígono F, donde hoy se desarrolla el proyecto Central Park. El segundo tenía que ver con el tema ambiental. La Contraloría Municipal de Bello manifestó que había un grave riesgo de contaminación ambiental asociada al ruido. En efecto, esta veeduría, a través de sus fuentes oficiales, logró tener acceso a un informe que no se le entregó a las entidades de control en ese año 2019 y que daban cuenta de que los decibeles que iban a generar las carreras de carros y de motos, pues iban a superar la norma y que iban a haber muchas familias afectadas. Pues pasó mucha agua bajo el puente, como dicen nuestros abuelos, y el tiempo terminó dándole la razón a la Contraloría Municipal de Bello, a la Personería y por supuesto a esta veeduría, quien estaba encendiendo las alertas. Hoy ya no es únicamente la Contraloría de Bello, son diversas entidades las que están manifestando que ahí hay un grave riesgo y algunos con cierto temor, algunos funcionarios pues han reconocido que en efecto hay un problema y que se tiene que superar. Y lo tercero es que hay unos hechos que son materia de investigación, donde se está investigando posibles hechos de corrupción, donde hay una implicación o donde hay unas cifras mejor muy gruesas, repito, de más de 112.000 millones de pesos que cursan en la Contraloría General de la República y que en el marco del programa Compromiso Colombia, donde esta veeduría ha estado invitada, se han hecho varios compromisos por parte de la gobernación de Antioquia y lamentablemente, tengo que decirlo, no se han respetado. Esos compromisos se adquirieron en la administración del señor Aníbal Gaviria, esos compromisos no se han honrado y déjeme terminar con algo mucho más grave, apreciado Roger. El asunto hoy es que hay un rosario de demandas que presentaron los contratistas iniciales, el mayor contratista de ese proyecto, por ejemplo, las aseguradoras, y escúcheme bien, apreciado Roger, incluso demandas de Indeportes a Viva, de Viva a Indeportes, una cosa de locos, entre hermanos, permítame la analogía, demandándose, que hoy tienen en vilo las finanzas
del departamento de Antioquia. Esta veeduría, que está cumpliendo más de 5 años, hace votos para que el señor gobernador Andrés Julián Rendón sea quien tome las riendas de este proceso. Los procesos jurídicos siguen avanzando, probablemente a paso lento, pero los hechos muestran que si no se le presta atención, es posible, apreciado Roger, que nos vamos a encontrar con unas decisiones judiciales a futuro que terminarían afectando las finanzas del departamento de Antioquia, porque lo que se conoce hasta el momento, y con esto cierro, apreciado Roger, es que ha sido precisamente el departamento el que ha fallado en el componente de la planeación. Recuerde que el último contratista en el marco del contrato 553 que celebró Aníbal Gaviria rompió las relaciones a finales del año pasado con Indeportes, y ya hay voces que ellos también posiblemente presentarían demandas en contra del departamento. Y la Contraloría ha sido muy clara. El mismo señor gerente de Indeportes, Luis Fernando Vegué, manifestó públicamente que sí, que en efecto este proyecto ha tenido graves problemas de planeación. Aquí me están haciendo señitas en la veeduría y me están recordando que incluso la anterior gerente de Viva también lo manifestó en un debate de control político en la Asamblea Departamental. El proyecto Central Park tuvo y sigue teniendo, escúcheme, sigue teniendo graves problemas de planeación. Una cosa inconcebible, apreciado Roger, y los que terminaron pagando los platos rotos fueron esa masa crítica de deportistas a motor, incluso empresarios que están en ese renglón de la economía y que con el legítimo derecho pues aspiraban a tener un escenario de talla internacional, y hoy, como usted lo dice, y nosotros comparto sus palabras con una óptica crítica, pero objetiva, pues también lo lamentamos porque también somos ciudadanos antioqueños, apreciado Roy. Por supuesto, es que yo recuerdo durante el gobierno pasado, el de Aníbal Gaviria Correa, estuvo refiriéndose siempre al proyecto Central Park iniciado durante el gobierno de Luis Pérez Gutiérrez anterior como un elefante blanco. Y si lo decía permanentemente, uno entendía más una intención política que constructiva, porque pues hasta donde uno entiende, un elefante blanco es hacia donde se está llevando. Entonces ya no por el gobierno de Luis Pérez, sino también por el gobierno de Aníbal Gaviria Correa, y si este gobierno tampoco le presta atención, por el gobierno de Andrés Julián Rendón, que va a terminar convertido en un espacio abandonado. Ahí se convierte en elefante blanco. Pero lo político ha tenido, pues digamos, un elemento que innecesariamente ha jugado un papel que no debía ser tan importante. Pues no es un elefante blanco, pero el paso que va se va a convertir en un elefante blanco. Está en manos del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que así no sea. Es algo de voluntad política. Es más eso, que no estén mirando hacia atrás con ganas de convertirlo en elefante blanco para que le haga daño al anterior. Al fin y al cabo, los que los necesitan son los que usted acaba de decir. Primero, esa masa crítica de deportistas, los empresarios, la comunidad. Bueno, en general, es una obra que puede ser maravillosa. Ahí estamos viendo imágenes desde hace rato. Podría ser una tremenda obra, pero tal vez el elemento político se ha metido para que no haya un desarrollo efectivo del proyecto. Carlos. Apreciado Roger, sin lugar a dudas, el señor Aníbal Gaviria, incluso desde, yo recuerdo muy bien, estaban en la etapa de campaña electoral y él había manifestado públicamente que tenía sus reservas asociadas al autódromo porque no compartía que se construyera en ese lugar el autódromo. Eso como punto número uno. Punto número dos, una vez una vez se posesionó el exgobernador Aníbal Gaviria, pues se entró
en el empalme. Allí se encontraron con algunos hechos que esa administración no compartía, y lo dijo públicamente, lo dijo en medios de comunicación. En su momento, el secretario de Infraestructura, el doctor Juan Pablo, dio a conocer, no solo en la Asamblea Departamental de Antioquia, sino ante la Contraloría General de la República, un corte de cuentas de cómo estaba la obra, sentó una posición, pero de una manera inexplicable, no compartiendo ese proyecto, terminaron inaugurándolo sin que el proyecto realmente estuviese en condiciones. Una cosa por supuesto esta veeduría no compartió, es que sin contar con barreras de seguridad, sin contar con las mínimas condiciones de seguridad para un autódromo donde en este momento estamos viendo las imágenes, es un deporte competitivo con unas velocidades altísimas, la administración del señor Aníbal Gaviria hubiese permitido que se realizasen allí durante 3 días, todo un fin de semana, un puente, carreras automovilísticas. El componente político siempre ha estado, siempre estará, y me temo mucho, apreciado Roger, que al día de hoy la apuesta pasa en ese mundillo político, si me permite usted el término, la decisión pasa, es más como esperemos que la justicia obre, pero no nos metamos ahí. Y es muy delicado, es muy triste, porque el tiempo pasa y recuerde usted, con esto cierro, apreciado Roger, el dinero tiene un costo. Claro. Recuerde usted que estamos en el año 2025. Si mi matemática no me falla, eso significa que llevamos 6 años y el proyecto está en el estado en el que se encuentra. Lamentable, apreciado Roger. Bueno, venga, y objetivamente, ¿qué le falta? Estamos viendo unas imágenes que uno dice, bueno, ya no es un tierrero, permítame la expresión. Estamos viendo unas imágenes que hablan de, es que no está a un pelito, no sé cuánto, el pelito son los 60.000, los 70.000 millones de pesos de que habló Begué. Pues nosotros lo entrevistamos el año pasado acá y recuerdo que salimos un poco optimistas de la entrevista porque nos dijo, es que estamos a unos temas relacionados más con conexiones eléctricas y cositas como de ese tipo, más digamos de complemento, no estructurales, más como que simplemente PM llegue y haga su trabajo y está listo el Central Park. Pero es lo que le pregunto a usted, que está tan cercano a ese proyecto, ¿qué es lo que realmente falta? Ahí estamos viendo algo que se puede entregar. ¿Qué es lo que, vuelvo y digo por tercera vez, falta? 3 cosas breves. La primera, le acabo de compartir a su WhatsApp un video de 2 minutos de las declaraciones del doctor Luis Fernando Begué manifestando que se necesitan 60.000 millones de pesos, lo dijo en la Asamblea Departamental de Antioquia. Lo segundo, en ese mismo video que le acabo de compartir, el doctor Begué manifiesta que el proyecto se encuentra en ese momento en un 90% de ejecución de las obras de infraestructura física del proyecto. Ahora, muy puntualmente, ¿qué es lo que le está haciendo falta hoy en día? Y eso va ligado con uno de los temas que le compartimos esta mañana a los antioqueños, y es la ejecución de esos 3.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que van a hacer con esos 3.000? Van a conectar las aguas lluvias, las aguas negras a la red de EPM, van a conectar el agua potable para que tenga ese servicio, y van a tratar un tema asociado con el componente eléctrico. Eso es lo que van a tratar con los 3.000 millones de pesos. Pero luego vienen unos temas grandes, gruesos, mucho más relevantes, y es el tema que tiene que ver con el tema acústico, con terminar el edificio, apreciado Roger, por favor tome nota, luego desarrollaremos ese tema con las mismas entidades de control, edificio que tiene problemas.
lo dimos a conocer en la Asamblea Departamental y estamos esperando que las investigaciones, en este caso de la Contraloría General de Antioquia, pues arrojen luces. Pero más allá de eso, luego viene el tema de la silletería, el tema determinar la iluminación. 60.000 millones de pesos es 60.000 millones de pesos. Para que la gente pueda tener una idea, eso es algo más o cercano, déjeme redondearlo, el 30% más de dinero de lo que ya se ha ejecutado. Pero termino con un hecho objetivo que usted puede indagar fácilmente con cualquiera de los profesionales en derecho, dado que usted es abogado. Hay un hecho gravísimo. Esa es la cereza del pastel de esta historia, apreciado Roger, y es el componente ambiental asociado al ruido. En Colombia y en el continente hay diversos ejemplos que muestran cómo proyectos de esta naturaleza han sido todo un fracaso, porque las instancias judiciales que han conocido, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico colombiano, una acción popular, han terminado dándole la razón a los ciudadanos, porque en efecto el ruido afecta la salud y la vida, apreciado Roger. Sí. Usted recordará como periodista cómo aquí en la 33, por ejemplo, o aquí en la 70, por ejemplo, se presentan diversas problemáticas asociadas al ruido. A nadie le cuesta trabajo ver en YouTube las carreras y ver cómo necesitan colocarse protectores, porque el ruido es delicado para la salud. Sí. Pues, Roger, allí hay 3 grandes urbanizaciones que en conjunto superan, escúcheme y con eso termino, más de 5.000 familias. 5.000 familias. Y eso se dio a conocer en el año 2018. Y como Shakira, Roger, ciegos, sordos y mudos, hoy estamos pagando las consecuencias. 5 familias, pero no es muy exagerada esa cifra, 5.000 familias, eso es un pueblo entero. Es que... Estas palabras, ¿sabe de quién son, apreciado Roger? Jorge Gómez Gallego, su amigo y mi amigo. Cuando él conoció la urbanización La Vida es Bella y los residentes de allí le contaron cuáles eran las torres que habían, cuál era la cantidad de apartamentos, él esgrimió un comentario, pero esa es la población del municipio tal, no lo recuerdo en este momento, pero la misma sorpresa que tuvo él es la que tú tienes, pero la población es enorme, apreciado Roger. Y es más, en los videos que usted acaba de ver, usted ahí ve de fondo esas torres. Déjeme decirle que hoy hay nuevas torres construidas. Ya, Paula Andrea Medina Alzate nos escribe. Ella debe conocer del tema porque ella es de la Unión de Ciudadanas de Bello. Paula Andrea Medina Alzate, además abogada. Un saludo muy especial. Gracias, Paula Andrea, por estar en sintonía y siempre hacernos propuestas como esta. Hay que invitar también a Hernán Cuartas, un gran emprendedor y visionario deportivo del tema precisamente de los deportes a motor. Y conoce muchas verdades de este proyecto y de la veeduría en contra a su sueño de toda la vida. Sueño de Hernán, me imagino que está refiriéndose Paula Andrea a ello. A ver, otra vez, hay que invitar a Hernán Cuarta, lo conocemos. Es un gran empresario y gusta y ha trabajado siempre en torno al tema del deporte al motor. Conoce muchas verdades de este proyecto, importantísimo, y de la veeduría en contra suya. Bueno, usted lo que está entendiendo es que esta veeduría suya, según Paula Andrea, esta que usted dirige, Carlos Contreras, está en contra del sueño de Hernán Cuartas. ¿Es eso más o menos? Eso es igual que manifestar que esta veeduría está en contra del proyecto del señor Luis Pérez Gutiérrez, si usted lo quiere poner en esos términos. Pero como yo sé que usted es un hombre objetivo, y a propósito, sea esta la oportunidad para que públicamente vuelva a felicitarlo por el premio que recibió hace pocos días, precisamente un premio periodístico a la verdad.
Y apoyándome en esa palabra, apreciado Roger, y le repito, lo felicito de corazón, sabe que nos conocemos hace más de una década atrás y aplaudimos su labor, no de ahora, sino de antaño. Gracias. Déjeme contarle que los hechos son objetivos, las evidencias son objetivas. Un problema ambiental se dio a conocer desde el año 2018. Los informes contratados por la gobernación de Antioquia a través de Indeportes Antioquia asociado al ruido, sus propios informes daban cuenta que los decibeles que se iban a generar con estas carreras superaban lo que establece la norma. Sí, esta veeduría es un contradictor por señalar los mismos informes, pues si nos quieren colocar en esos términos, nosotros lo aceptamos. Pero 5 segundos para decir, el problema ambiental, el problema de la titularidad del predio que nosotros hemos denunciado ante las entidades de control como corresponde, ¿no? Como veedurías, como ciudadanos, y que las investigaciones nos han dado la razón, apreciado Roger. Los hechos de corrupción, si eso es estar en contra, pues nosotros entendemos ese hecho y asumimos, por supuesto, que será la justicia la que al final del tema diga quiénes terminan siendo los responsables en esta triste historia. Eso es absolutamente claro. Hay que esperar que los hechos y de ahí la justicia en nuestro Estado de Derecho juega un papel bien importante que demuestre finalmente quién tiene la razón. Pero nosotros aquí lo que hacemos es mostrar, digamos, puntos de vista y en ese sentido, pues, obviamente, usted está aquí, Carlos Contreras, con todo el respeto que se merece. Vamos a invitar también a Hernán Cuarta. Hágame el favor y me puncha nuevamente, José, el comentario que hace Paula Andrea. La otra veeduría es por el sí y le ha luchado más de 30 años a este proyecto y sin corrupción ni intereses privados y económicos ocultos. Es que hay otra veeduría, habría que conocerla. Voy a pedirle a Paula Andrea que me diga cuál veeduría hay también. Cuando este espacio era un lugar abandonado, estamos hablando del parque, ¿cómo era que llamaba? ¿Cómo se llama? Predio Tulio Ospina. El predio Tulio Ospina, que yo conocí hace muchos años, había un lago ahí en la mitad, y como decía Luis Pérez, ahí lo recuerdo mucho, a Luis Pérez diciendo que eso era un lugar donde, como era una especie como de espacio abandonado, que la delincuencia, los consumidores de estupefacientes y demás, pues hacían de las suyas. En fin, recuerdo mucho este comentario por ser un predio que decía que estaba abandonado. Entonces dice, cuando este espacio era un lugar abandonado, como lo dice Paula Andrea Medina, una mina de escombros y un lugar de riesgo para el ahogamiento de muchos imprudentes en el agua artificial que existía allí, yo lo conocí, y donde más de 5 personas se ahogaron. Ese era el espacio. Bueno, ¿qué se convirtió ahorita? Y yo sí recuerdo mucho a Luis Pérez hablando mucho de eso. Vamos a convertirlo más bien en un espacio que genere vida, que sea un espacio ecológico, ambiental, un parque ambiental. No obstante esa contradicción de lo que está pasando, usted dice que el ruido, que es un problema ambiental, genera daño a cerca de 5.000 personas, todo un pueblo, en fin. Son cosas que estamos de todas maneras, por eso yo quería volver a tocar el tema y lo he invitado a usted, Carlos, porque es que eso queda ahí tirado. ¿Y qué pasó? Vea, ya que usted nos hace el favor de recordarnos lo que el exgerente de Indeportes, Luis Fernando Vegué, planteó al respecto, que también nos lo dijo aquí, que estábamos a un pelito de terminar el Central Park. Vamos a ver, gracias a José, que ya lo tiene aquí listo, un segmento de lo que dijo el ex gerente del INDE, Luis Fernando Vegué. Aquí está. Que es el tema, uno de los temas álgidos. Si ustedes suman ahí todos esos contratos, eso suma como 185.000 millones de pesos que van invertidos en el parque. Esta administración realizó el último contrato, ese que dice contrato Unión Temporal Alpujarra, por 35.000 millones de pesos, y se termina ahora el 28 de febrero. O sea, el 28 de febrero supuestamente me entregan el parque. El parque no es de Indeportes, el parque es de la gobernación.
pero Indeportes es quien tiene el mandato para hacer las obras. ¿Qué pasa? Resulta que ahora que se termine este contrato con la Unión Temporal Alpujarra, bueno, vamos a volver un poquito, el año pasado lo inauguraron 2 veces, con unos eventos, unas carreras al interior de la pista, en fin, y a nosotros nos lo entregaron funcional, entre comillas. Funcional es que se puede usar la pista. Los problemas que recibimos y que vamos a recibir una vez se termine ese contrato el 28 de febrero es que no tiene instalaciones eléctricas, que no tiene instalaciones hidrosanitarias, que no tiene accesos, que le faltan unas barreras de protección, que el edificio y las tribunas están en obra negra, no hay parqueaderos, un problema pues gravísimo, y no hay accesos. O sea, la gente, si quiere ir allá, tiene que ir a pie desde la estación del metro y tiene que caminar por ahí 1,5 kilómetros. Y si quiere ir en carro, caben 20 carros, pues. Entonces, ahora el 28 de febrero voy a entregarle yo al departamento el parque para ver qué hacemos. Es una conversación muy importante con el señor gobernador, a ver el qué piensa que se puede hacer. Porque para terminar este parque con los problemas que les he dicho, eléctricos, hidrosanitarios, accesos, etcétera, cerramientos, barreras de protección, etcétera, faltan otros 60.000 millones de pesos. Ahí está. Y el gobernador ayer nos contaba en Consejo de Gobierno que el departamento para inversión le quedaron 200.000 millones de pesos para este año. Entonces, sí. 60.000 millones de pesos, esa es la cifra que usted ha traído, falta para terminar. O sea, estamos de acuerdo, lo que nos dijo Begue el año pasado acá en Clicracia precisamente, es que estamos a un pelito de esos, digamos, aspectos que no eran estructurales, que eran unas conexiones hidrosanitarias, problemas de una cosita, así no sonó, no dimensioné yo la cantidad, 60.000 millones de pesos, pero antes de darle la palabra y para que la cantidad realmente nos dé claridad, usted hablaba ahorita de que esos 60.000 millones de pesos corresponden a una tercera parte o más del valor del proyecto como tal, mejor dicho, ¿cuánto vale el proyecto o cuánto valía cuando se proyectó? ¿Cuánto está valiendo hoy? Y realmente esos 60.000 pesos vale la pena que se haga esfuerzo o no para solucionar de una vez por todas este problema ya de 3 administraciones. Cuando el señor Luis Pérez Gutiérrez, que es el autor de este proyecto, lo presentó a los antioqueños, la cifra en caja, apreciado Roger, superaba los 120.000, 130.000 millones de pesos. Eso fue lo que el departamento llevó a Indeportes Antioquia y concretamente al IDEA, que era el que estaba manejando esos recursos económicos. Perdón, Carlos, despacito. Esos 120.000 millones de pesos es lo que iba a costar el proyecto entonces, y se hizo el aporte, ¿ok? Correcto, ese fue el casi. Que se hizo en 3 contados, por llamarlo de alguna manera, porque el departamento no tenía 130.000 de una vez, sino que fue adicionando cifras, 130.000 millones de pesos. 130.000 millones de pesos puso el gobierno de Luis Pérez para un proyecto que estaba previsto que iba a costar ¿cuánto? En ese momento se estaba hablando de 180.000 millones de pesos, pero la administración que entraba tenía que terminarlo porque ya no había recursos económicos, y recuerde usted que eso fue en el año 2019, en la recta final de la administración del señor Luis Pérez Gutiérrez. Muy bien, entonces se supone que el proyecto iba a costar 180.000 millones de pesos para que lo tuvieran ya todos, la comunidad en general, ¿cierto? Listo. No solamente los amigos del deporte a motor, sino tener un espacio ahí como lo planteaba Luis Pérez Gutiérrez, de mostrar internacionalmente y de sacarle mucha más plata con los deportes a motor. Entonces, 180.000 millones de pesos costaba.
puso Luis Pérez 130.000 millones de pesos, como quien dice, Aníbal Gaviria Correa solamente debía poner 50.000 millones de pesos y se terminaba el proyecto. Entonces no los puso. En la administración del señor Aníbal Gaviria no hubo recursos económicos para este proyecto. Y en esta administración tampoco los hay. Digámosle a los antioqueños en contexto que estos 3.000 millones de pesos que empezamos a hablar en esta entrevista vienen desde la administración del señor Luis Pérez Gutiérrez. Ni la administración de Aníbal Gaviria, ni esta del doctor Andrés Julián Rendón han colocado dineros para este proyecto, apreciado Roger. Pero regáleme 10 segundos para anotar un elemento supremamente delicado. Mire, por supuesto que esta veeduría ha sido objeto de ataques precisamente por parte de muchas personas que sí quieren tener ese proyecto. Y yo quiero anotar dos elementos muy breves. Nosotros como ciudadanos, antes que veedores, celebramos poder tener un autódromo, un escenario para los amantes de deportes a motor, nosotros entre ellos. Pero censuramos que el lugar donde se construyó se hubiese ejecutado porque afectaba una zona verde y afecta a una población. Eso es lo primero. Lo segundo, usted debe recordar que en el acto de inauguración de ese proyecto en la administración del señor Luis Pérez Gutiérrez fue invitado el gerente del Metro de Medellín, el doctor Tomás Elejalde, quien no quiso ir, mandó a un funcionario de bajo nivel y allí se comprometieron a realizar 2 grandes pasarelas. Esas 2 grandes pasarelas nunca se realizaron y posteriormente, con el tiempo, en el Congreso de la República se logró demostrar que el Metro de Medellín tiene un grave problema con el proyecto, pero sobre todo con el predio Tulio Ospina. En más de 50.000 metros cuadrados, 50.000 metros cuadrados, el Metro de Medellín tiene sus oficinas y sus talleres en parte del predio Tulio Ospina. Una vigilancia administrativa adelantada hace 2 años atrás en la Personería Municipal de Medellín se demostró que el Metro de Medellín ocupa esos 50.000 metros cuadrados de manera ilegal. Es más, el señor Luis Pérez Gutiérrez a los medios de comunicación, y también le puedo compartir ese video, dio a conocer que él estaba dispuesto a que se legalizara ese predio para el metro. Todo antioqueño, todo ciudadano del Valle de la Aburrá nos sentimos profundamente orgullosos del metro. Y 30 años después, apreciado Roger, los hechos demuestran que el Metro de Medellín está, sus oficinas y los talleres que están en Bello están siendo ocupados de manera ilegal. El Metro de Medellín, de eso se ocupó la comisión primera del Senado de la República. Aquí le voy a pasar a su WhatsApp las palabras del señor exgobernador Luis Pérez Gutiérrez. 3 segundos, apreciado Roger, 3 segundos. Le voy a compartir el video del doctor Tomás Elejalde en debate en el Consejo Municipal de Medellín diciendo: sea esta la oportunidad para legalizar. Usted legaliza algo que es ilegal. Ilegal, claro. Muy bien. Vamos a dejar por ahora ya la conversación aquí, pero me ha dado, nos ha dado muchas claridades. No es tema para que lo dejemos suelto. Hay que continuar para evitar que eso se convierta, ahí sí, realmente en elefante blanco. Pero una claridad que usted nos deja hoy es que lástima que el gobierno anterior, el de Aníbal Gaviria Correa, no le haya puesto un peso a la terminación del proyecto. ¿Cuál fue el interés? Esto se convierte en una negligencia de tipo administrativo. Esto tiene que ver con algún detrimento o aportarle un detrimento
con aquel discurso de esto es un elefante blanco, que fue el discurso durante los 4 años de Aníbal Gaviria, pero no le puso un solo peso, según usted, a la terminación del evento. Y en este gobierno, no obstante la claridad que tenía Luis Fernando Ovegué, el exgerente de Indeportes, tampoco se ha puesto un peso y no se pondrá un peso a ese proyecto. Vuelvo y digo, esto es una pregunta simplemente para averiguar. Esto entonces podría convertirse en una negligencia de tipo administrativo que podría llevar a que esto realmente se convierta en un detrimento por más de 130.000 millones de pesos. Sí, porque eso es lo que se le ha invertido hasta ahora, 133.000 millones de pesos, con los 3.000 millones de pesos de los que estamos hablando el día de hoy, que no son ni de esta administración ni de la de Aníbal Gaviria, sino la de primera, la de Luis Pérez Gutiérrez. Muy bien, muchas dudas, muchas inquietudes, el tema sigue vigente. Carlos Contreras, gracias. Hágame el favor y me manda la información para seguir con el seguimiento. Muy querido Carlos Contreras, director de la veeduría Central Park, y estamos hablando. Muy amable. Gracias por su invitación y los mejores deseos para que este proyecto periodístico siga creciendo, apreciado Roger. Amén, amén, Carlos Contreras. Que siga creciendo y que el Central Park, por favor, se termine de una vez por todas.